Ya, ahí. Ya, y dentro de, como les decía, de la estructura del sistema nervioso, ya, ahí sí. Ahí ven, todos ustedes están viendo mi presentación de diapositivas, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Sí, 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 Sí. ya. Lo primero que tengo que reconocer dentro de la estructura como tal del sistema nervioso es que existen dos tipos de células diferentes, ¿ya? Uno normalmente conoce más la neurona, que es la típica que nos hacen en algunos casos dibujar, o que nos hacen hacer en un monito de plasticina o gomadera, es típico trabajo del profe de biología, ¿ya? Eh, y la neurona es la que nosotros siempre reconocemos como la célula que no se puede dividir, como que la célula que una vez se muere, se murió y la perdemos, ¿no es cierto? Yo creo que muchos han escuchado esa definición. Se me murieron las neuronas, o tengo una pura neurona funcionando, ya, y ahí ando un poco lento, etcétera. O tengo las neuronas dormidas, cuando recién se están despertando y andan un poco más lento de lo normal, ya, siempre se menciona la neurona por ahí frente a esos comentarios. Ahora, como les digo, entender que la neurona es una célula que está en un estado de como adormecimiento y no se puede replicar. Eso quiere decir que la neurona lo que puede hacer es estirarse, prolongar sus estructuras que vamos a ver ahora, pero en ningún caso puede dividirse. Y está en una etapa bien particular del ciclo celular que se llama interfase. Bueno, varias células pueden estar en interfase, pero dentro de la interfase hay una subdivisión que se llama periodo G0. Y son células que están altamente especializadas. O sea, hay otras células del cuerpo que también pueden entrar en periodo G0. Pero la neurona está en un grado de especialización tan alto, porque conduce el impulso nervioso y no hay otra célula que pueda hacerlo, en el que está detenida en esa etapa y no se puede dividir. Pero junto con eso, sí, y aquí mucho cuidado, porque les pueden jugar con esas definiciones en las pruebas, en cualquier prueba. De hecho, yo lo haría, sería una prueba. Eh, la neurona no se divide, pero las células gliales o neuroglias, esas sí se dividen. Y ahí tienen que tener cuidado, porque si les dicen las células nerviosas no se dividen, eso es falso. Las células nerviosas sí se dividen. Las células gliales son células nerviosas y esas sí pueden hacer división, ¿ya? La que no se va a dividir es la neurona, que es una de las dos, o uno de los varios tipos en realidad, de células nerviosas, que es la más grande y la, como les decía yo, la más reconocida. Aquí vamos a ir viendo lógicamente las otras células. Ya, primero que nada, o antes de empezar con la división celular, quiero que vean todos la figura. Ya, ahí. Ahí ustedes ven entonces que aparecen dos grandes sistemas, que son los que se conocen como sistemas de integración. Un sistema de integración es aquel sistema que comunica células, que es capaz de comunicar una célula que se encuentra muy lejana con otra, ¿ya? Y puede incluso darle una instrucción, puede darle una orden. Y estas órdenes normalmente van en dos tipos de señales, ¿ya? En el caso del sistema nervioso, la orden es inmediata. ¿Ya? Yo me pincho el dedo y estoy sintiendo inmediatamente, puede que haya un pequeñito retraso de milisegundos, ¿ya? Pero es muy difícil de percibir ese retraso. Yo me pincho el dedo y de forma casi inmediata mi encéfalo está identificando que yo me estoy pinchando el dedo y casi de forma inmediata estoy retirando el dedo para no seguir pinchándome, a menos que yo quiera pincharme. A diferencia del sistema endocrino, que cumple la misma función del sistema nervioso, pero el sistema endocrino no actúa con esa inmediatez, no actúa con esa velocidad. El sistema endocrino genera la secreción de la hormona, yo también creo que han escuchado la definición de hormona, y las hormonas, su secreción, la fabricación de la hormona, la secreción de la hormona y la acción como tal de la hormona para después ver si tengo o no tengo este cambio en el cuerpo, toma aproximadamente como mínimo un día, 1 o 2 días. Hay hormonas un poco más rápidas, hay hormonas un poco más lentas, ¿ya? Por ejemplo, hormonas casi inmediatas, la insulina, y digo casi inmediata, porque no sé si tienen algún pariente o algún conocido que tiene diabetes, y cuando tiene, por ejemplo, el azúcar, tiene la glicemia súper alta, pongamos, yo creo que más, si tienen algún diabético en la casa, en más de algún momento se ha descompensado, y tiene sobre 250, casi 300 de glicemia. Ya, esa persona tiene una glicemia muy alta. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer si tiene la glicemia muy alta? ¿Han escuchado qué es lo que hace un diabético?
cuando tiene la glicemia muy alta, ¿no? No se peleen. ¿No? ¿Nunca lo han escuchado? ¿Qué hace un diabético ¿Come cuando... azúcar o no? Ya, tiene el azúcar muy alta. ¿Y cómo la compensamos? Un diabético, no una persona normal. Una persona normal la regula. Pero una persona, un diabético, ¿qué es lo que hace para tratar de compensarlo? ¿O qué es lo que tiene que hacer para poder compensar? ¿Se inyecta insulina? Muy bien, se inyecta insulina. ¿Por qué? Porque su organismo no es capaz de secretar la insulina y al no secretarla no puede regular su azúcar. Al inyectarse insulina, el efecto no es inmediato. O sea, me inyecté insulina ahora, me bajó el azúcar al tiro, perfecto, estoy bien. No, no es así. Pasa un par de minutos, en algunos casos puede pasar media hora, 45 minutos para recién tener el efecto de la insulina, siendo la insulina una hormona relativamente rápida en función. Imagínense si el sistema endocrino, la regulación de la insulina, funcionara en el sistema nervioso, el efecto fuera inmediato, ya fuera inmediatamente, o sea, en el momento que subió el azúcar, el organismo secretó, o se inyectó en este caso insulina, inmediatamente le bajó el azúcar, ¿ya? Así de rápido fuera, y esa es la ventaja que tiene el sistema endocrino en comparación con el sistema nervioso en comparación con el endocrino. Pero la diferencia está, y aquí, ¿para qué ustedes dicen tener entonces dos sistemas si uno es más lento que otro? La ventaja que tiene el sistema endocrino, pese a que es más lento, es que al ser más lento, la acción perdura en el tiempo, es más duradera. Entonces, esta persona que se inyecta insulina no tiene que estar inyectándose insulina a cada rato, cada segundo, cada minuto, cada hora, sino que esa inyección de insulina le dura un periodo de tiempo relativamente estable, relativamente prolongada. La insulina a una persona posiblemente diabética, en este caso, en nuestro caso, estamos continuamente secretando insulina y regulando el azúcar. Una persona diabética le va a tomar unas 3, 4 horas volver a inyectarse insulina nuevamente, ¿ya? O sea, esta hormona que se demoró en actuar unos 30, 40 minutos, su efecto dura de 3 a 4 horas, es bastante más. En cambio, con el sistema nervioso yo me pincho, genero el efecto, lo reconozco, envío la orden para no seguir pinchándome y dejó de dolerme. Ya bueno, ahí el hipocondriaco puede que estire un poco más el dolor, pero no más allá de 5 minutos, 10 minutos. ¿Ya? Y es más que nada por su capacidad de percepción, no por otra cosa. Por lo tanto, el sistema nervioso tiene la ventaja de ser rápido, pero de la misma forma que es rápido, su efecto también lo es. No es duradero en el tiempo. A diferencia del sistema endocrino, que el sistema endocrino es de lento actuar, es de lenta secreción, pero su efecto es más duradero en el tiempo. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. ¿Cuánto le toma a un niño humano, niño o niña, ahí elíjanlo ustedes, humano aproximadamente, en crecer? ¿Nace y crece al tiro? ¿O se toma varios años en crecer? ¿Cuánto creen que se toma? ¿No? No se peleen, no se peleen, no se peleen. Las mujeres como 14 años, 15. Claro, bueno, en el caso de la mujer, claro, como 14, 15 años. En el caso de nosotros los varones nos toma mucho más tiempo porque tenemos más receptores sensibles a la acción de la hormona del crecimiento. Entonces estamos hablando de una hormona que se demora como mínimo 14 años, como máximo 18, 19 en algunos casos. Por lo tanto, tiene un efecto súper prolongado. Por ejemplo, las hormonas sexuales en una mujer. En una mujer, por ejemplo, hoy día, si yo le elevara a la chiquilla el nivel de hormona luteinizante, al día siguiente están ovulando. Así de rápido es, entre comillas, rápido, porque se demora un día, ¿ya? Pero la acción de la ovulación es tan tajante que es capaz de marcar la reproducción en un mamífero, pues. Entonces es de vital importancia. A diferencia del sistema nervioso, que el estímulo es inmediato, porque la acción del impulso nervioso es inmediata y la célula como tal también lo es. Entonces, vuelvo a repetir, consideren siempre esta definición. Tenemos dos sistemas que no hacen la misma pega, por caminos distintos. El sistema nervioso, que es muy rápido, su efecto es corto, a corto plazo, y utiliza una red específica para poder comunicarse, que en este caso son la red neuronal, la red nerviosa. En el caso del sistema endocrino, ustedes tienen un sistema más lento de actuar, que se puede demorar unos minutos, unas horas, días, semanas, años en actuar.
pero su efecto también es perduradero, dura en el tiempo, ¿ya? La diferencia del sistema endocrino es que no tiene una red específica o una red dedicada para secretar las hormonas, sino que simplemente utiliza la vía sanguínea, utiliza el sistema circulatorio para poder comunicar una célula con otra, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, no hay un sistema de comunicación definido como tal. Es simplemente botar todo el sistema circulatorio y que le llegue a la neurona, porque, o sea, a la célula que yo quiero, en la que quiero generar este efecto un poco más duradero. ¿Por qué? Porque la sangre va a llegar tarde o temprano a todas las células. Entonces, a ella también le va a tocar, ¿ya? Por lo tanto, esta es clásica definición entre sistema nervioso y sistema endocrino. El sistema nervioso entonces utiliza los impulsos nerviosos y el sistema endocrino utiliza las hormonas. Son paralelos entre sí, pero tienen diferencias y esas diferencias muchas veces las he visto como preguntas cortas, como preguntas rápidas. ¿Ya? Por lo tanto, lo más seguro es que si les llegan a preguntar algo de esto, sea la primera pregunta del sistema nervioso o endocrino, les puede aparecer en cualquiera de las dos. Ahora, el sistema nervioso lo vamos a ver en electivo de forma exclusiva. El sistema endocrino se ve en común y ahí a un chico que, por ejemplo, está en electivo de física o en electivo de química, le van a hacer la pregunta igual. A nosotros no, los que estamos en electivo de biología nomás nos hacen las preguntas del sistema nervioso. Ya, nos vamos a quedar solo con el sistema nervioso. Como el sistema nervioso es más rápido, más específico, tiene su vía propia para poder comunicarse en este caso, hay que entender que el sistema nervioso entonces va a tener células especializadas y células específicas, que no vendría a ser como lo mismo. Una célula especializada quiere decir que es una célula que está dedicada solo a eso, a diferencia de las células específicas que puede que vengan o que tengan un origen en común con otras células, pero en el momento de que se dividen como que especifican su función. Y aquí vamos a tener 5 tipos de células gliales. Vamos a tener 2 tipos en realidad, la neurona y la glía. La neurona no se puede dividir y es una célula altamente especializada en conducir el impulso nervioso, como le había dicho en un principio. La célula glial es una célula que no está especializada, se puede dividir, por lo tanto las células gliales o los tejidos gliales crecen, y cuidado ahí, porque si yo indujera una anomalía de la célula glial, por ejemplo, podría generarme un tumor. Y esa también ha sido pregunta que he visto en pruebas de años anteriores. Si ustedes tienen un tumor en el encéfalo, en la médula espinal o en cualquier parte específico del sistema nervioso, no es culpa de la neurona, porque la neurona no se puede dividir, no puede crecer, no puede generar un tumor. ¿Ya? Un tumor se define como un crecimiento anormal de células. La glía, que sí es una célula que puede hacer mitosis, que es más pequeña, que no es tan específica, ellas son las que esencialmente pueden formar los tumores del sistema nervioso, y ahí te van a tener varios tipos de tumores, donde el más común es el glioma, ¿ya? El más común digo, pero hay varios más, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos 5 tipos de células gliales, y aquí pueden ver la primera, que es el astrocito. Ahí voy a ir definiendo y dándole la función a cada una de ellas. Después tenemos la microglia, vamos a tener los oligodendrocitos, y aquí en las pruebas anteriores, en las PSU anteriores, les preguntan su función y dónde se encuentran, no más que eso. Ya no hay que ser tan específico en qué tipo de división realizan, cuándo la realizan, inducida por qué secreciones o por qué genes controladores de tumores, etc. No les van a hacer, no va a ser así de específico, no es una prueba de histología en ningún caso, ¿ya? Siempre la prueba va a ir por preguntas generales. Como les digo, su función a grandes rasgos y dónde la van a encontrar. Hablamos del astrocito, la microglia, el oligodendrocito, después tenemos las células de Schwann, y finalmente las células ependimales. Aquí, ¿qué me tiene que quedar claro? Que de estas 5, 4 las van a encontrar en el sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso en estructura se divide en 2 tipos. Eso es lo único que vamos a ver hoy día. En el central, que es el encéfalo y la médula espinal, paremos de contar, y el sistema nervioso periférico, que es toda neurona o red nerviosa o nervio, etcétera, que encuentren en tejidos epiteliales, tejidos musculares, hasta la médula espinal, hasta ahí.
porque de médula a encéfalo es parte ya del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central se divide en, perdón, el sistema nervioso se divide en central, que es el encéfalo, ya todo lo que está aquí en la caja craneal. Nosotros lo aprendíamos de otra forma, una forma más fácil todavía en el colegio, en la universidad. El sistema nervioso central es aquel que de una u otra forma está asociado a estructura ósea. El encéfalo está guardado en la caja craneal, está asociado a una estructura ósea que lo protege. La médula espinal ya está guardada en la columna vertebral, y esos dos son parte del sistema nervioso central. Médula espinal y encéfalo. A diferencia del sistema nervioso periférico, que no está asociado a estructuras óseas, está asociado a musculatura, a tejido conectivo, conjuntivo, etc. A cualquier estructura blanda, pero no estructuras óseas. Y yo creo que esa es la mejor forma de cómo se lo pueden aprender. Entonces, el sistema nervioso, vuelvo a repetir, se divide en central, que está asociado con los huesos, con hueso, en este caso el cráneo, y la columna vertebral, a la médula y al encéfalo. Y el sistema nervioso periférico, que está asociado a estructuras blandas, particularmente la piel, tejidos de todos tipos y la musculatura. Y los órganos, lógicamente, ¿ya? La musculatura esquelética, que es la que nos permite movernos, y la musculatura lisa, que es las tripas por dentro, para que sea un poco más sencillo y no sea tan complicado de entender. ¿Ya? Por lo tanto, de estas 5 figuras, de estas 5 células que vemos aquí, 4 son parte del central y una sola del periférico. Vamos a tirar la pregunta al aire. ¿Cuál creen de estas que es parte del sistema nervioso periférico? Las células ependimales. ¿Las ependimales? Las de Schwann. ¿Las de Schwann? ¿Qué más? ¿Alguien más iba a decir algo por ahí? ¿No? Las células ependimales. Las ependimales. Ya, perfecto. Si lo asociaron a algo, quiere decir que su capacidad asociativa va a estar bastante bien, ya, muy bien, si lo dedujeron. Ahora, la que es parte del sistema nervioso periférico es la célula de Schwann. Y aquí hay que tener cuidado. La ependimal está en el límite entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, por así decirlo. ¿Ya? El astrocito, la micrógliga y el oligodendrocito, pero son exclusivísimos del sistema nervioso central. La ependimal, como les digo, está en este como límite entre uno y otro, pero más tirado para el central que para el periférico. Y la célula de Schwann es exclusiva del sistema nervioso periférico. De hecho, la célula de Schwann que ustedes ven aquí, con el oligodendrocito, y lo voy a marcar para que... ¿Dónde dejé? Aquí está. Cumplen la misma función. Lo que pasa es que cumplen la función en sistemas distintos. El oligodendrocito y la célula de Schwann cumplen la misma función y son las que se encargan de secretar la vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? Es una estructura lipídica que protege a la neurona, particularmente a sus canales axónicos. Si la neurona tiene uno o varios canales axónicos, tiene que estar cubierta, tiene que estar recubierto, tiene que estar protegido, porque por ahí va a conducirse el impulso nervioso. Miren, le voy a dar un ejemplo muy básico. Los cables en la casa, ¿están pelados o tienen un recubrimiento o algo que los cubre? ¿Están pelados los cables o están con una protección? No se peleen. Es la protección. Ya, ¿y esta protección de qué es? ¿Será mucho si les pregunto de qué está hecha esa protección? ¿Nunca has visto los de plástico, ¿no es cierto? Los cables, el cable para cargar el teléfono, el cable de la tele, el cable, ¿cómo se llaman los que están conectados a la luz? Todos los cables, de una u otra forma, están cubiertos. Los extremos no están cubiertos porque se están conectando con algo, ¿no es cierto? Ya, pero el cable en sí está recubierto. Aquí es lo mismo. Tanto el oligodendrocito como la célula de Schwann secretan este como plástico protector del cable, y aquí ustedes lo pueden ver marcado porque la neurona tiene un canal por donde va a conducir su impulso, y aquí se ve de color azul en el oligodendrocito, que es como el centro. No sé si lo ven bien. De hecho, voy a tratar de marcarlo. Una flechita, aquí está.
Si se dan cuenta, esa cuestión de color, de ahí, la flechita lo está como identificando, o en realidad era al revés, ahí, ahí, y ahí. Esa estructura que yo marqué de color azul es el canal axónico, es el canal de conducción del impulso nervioso. Y si ustedes se dan cuenta, está recubierto, o como por un plástico que la protege. Ese como plástico en realidad no es plástico, es un lípido. Y esa secreción es secretada, la fabrica, la crea el oligodendrocito en el sistema nervioso central. Lo mismo se fabrica en el periférico. También hay una protección, hay un recubrimiento, pero ese es fabricado por la célula de Schwann. Por lo tanto, la célula de Schwann y el oligodendrocito cumplen la misma función, pero en sistemas o en sectores corporales distintos. El oligodendrocito en el encéfalo y en la médula espinal, y la célula de Schwann en el resto del cuerpo, ¿ya? En la parte que no hay hueso. La microglia, de hecho lo vamos a poner aquí con otro color. La microglia es esto, la microglia, ¿dónde estoy? Sí, está un círculo, no una flecha. La microglia, que ahí está, que se ve de color azul ahí, pero en realidad no es que sea azul, es un glóbulo blanco. Es un glóbulo blanco tan específico, por así decirlo, o una célula inmune tan específica que cumple las funciones de los glóbulos blancos. Por lo tanto, es una célula inmune, es una célula de limpieza y tiene la misma función que los macrófagos, que son los glóbulos blancos que se comen o que limpian, por así decirlo, los tejidos y van comiendo células muertas, bacterias y otros desechos o cosas que van quedando. Pero la microglia lo hace, claro, por un proceso que se llama fagocitosis, la microglia lo hace en el encéfalo. Por lo tanto, la microglia es como el camión basurero que va recolectando la basura y se va comiendo la basura, y lo que no es útil, y mantiene limpio a las neuronas en el encéfalo. Por lo tanto, la microglia también es parte del sistema nervioso central. No escriban esto porque yo se los tengo anotados en la diapositiva siguiente. Entonces, la diapositiva siguiente se la aprenden y están al otro lado. Pero no tendría chiste que les diga, ahí está, léanselo. No. El astrocito, ya, siendo la microglia entonces una célula, por así decirlo, inmune, que va a ser como un macrófago, o es en realidad un macrófago, que hace fagocitosis, que se va comiendo las cosas en el sistema nervioso central, como les digo, particularmente en el encéfalo. No sé si se usa el mejor color. Ya. El astrocito, y aquí ustedes pueden ver bien, una cuestión bien particular con el astrocito. ¿A qué está conectado el astrocito? ¿A qué está pegado el astrocito? ¿A qué se ve? A la neurona. A la neurona, sí, en una parte está la neurona, pero aquí está pegado como a un tubo rojo, ¿no es cierto? Sí, hay dos tubos rojos. Más que el canal axónico, está pegado a los capilares sanguíneos. Eso quiere decir que el astrocito toma los nutrientes de la sangre, los pasa por distintos tipos o mecanismos de transporte. Ahí puede ser un mecanismo más simple o más complejo, pero él va a pasar los nutrientes o va como moler la comida y se la va a entregar a la neurona. ¿Por qué? Porque la neurona lo único que hace, cuénteme. ¿No trabajas en conjunto entonces con el sistema circulatorio? Sí, sí, así tal cual. Sí, justamente. Ya. El astrocito, de hecho, forma una capa muy compleja que abraza los capilares sanguíneos, toma los nutrientes, se los entrega a la neurona, por así decirlo, listo. La neurona simple lo único que hace es consumirlos y va botando los desechos. Los desechos se los pasa de nuevo al astrocito y el astrocito los bota al torrente sanguíneo. Por lo tanto, el astrocito es como un cuidador, es como la nana de la neurona, porque yo a la neurona, para lo único que la tengo es para conducir el impulso nervioso. Solamente se dedica a eso y no tiene tiempo ni para comer ni para ir al baño. Entonces, cuando come, la comida se la entrega lista, él no la puede preparar. Entonces, la comida la consume, gasta energía, genera energía, sigue conduciendo el impulso nervioso, y los desechos los pasa a través del astrocito, y el astrocito los pasa al torrente sanguíneo. Incluso hasta los gases. Entonces la difusión de gases a través del astrocito. El oxígeno y el CO2. El oxígeno como nutriente, el CO2 como desecho, la glucosa,
proteínas para el consumo o de reestructuración, por ejemplo, de los neurotransmisores. Todo lo que la neurona consuma o bote, lo va a hacer a través del astrocito. Y el astrocito está dentro del sistema nervioso central, aquí arriba y en la médula espinal. A diferencia de, como les decía yo, que la célula de Schwann está en el sistema nervioso periférico. Astrocito, microglia y oligodendrocito siempre están en el sistema nervioso central y solamente ahí los van a encontrar. La célula ependimal es como una célula intermedia, ¿ya? Que está, como les decía yo, entre el límite del sistema nervioso central y el periférico en cierta forma. Y lo que hace en muchos casos es secretar cosas, ¿ya? Como también proteger, es como un recubrimiento que va a tener el sistema nervioso. Por lo tanto, él tiene también una función, por así decirlo, una función anexa. Miren, se me quedaron ahí. Ahí están las definiciones, las mismas definiciones que les di yo, en cierta forma. ¿Alguna pregunta con las funciones de las células gliales? Recuerden que las glías se pueden dividir, y esa es una característica bien particular de las glías, o neuroglias, cualquiera de los dos términos, para que no, si lo encuentran en la prueba no se asusten. El astrocito, la microglia y el oligodendrocito, sistema nervioso central. Profe, ¿cuál es el otro nombre? ¿Cuál? ¿El otro nombre qué? Se lo voy a anotar mejor. Microglia o glia. Aquí está. La microglia, porque dije microglia. Neuroglia. Neuroglia es lo mismo que decir célula gliales. También es lo mismo que lo pueden encontrar como glías. Cualquiera de esos tres términos hacen referencia al mismo tipo de células que son estas que vimos recién. Neuroglia, célula glial o glías. Y por si acaso, algo para que no se me olvide a mí, voy a anotarlo aquí, se pueden, esto tenía que haberlo puesto en general, se pueden dividir. Por lo tanto, si se dividen, se pueden multiplicar. Ustedes se pueden morir todos sus astrocitos y siempre van a ir generando más. ¿Ya? Por lo tanto, las células gliales son células nerviosas que se pueden dividir, pueden hacer mitosis. El problema es que si hacen mitosis, podrían tener anomalías con el crecimiento celular, o sea, un tumor. Son las únicas células que pueden generar tumores. Por eso es tan difícil tener un tumor en el encéfalo o en la médula espinal. No la médula ósea, porque ese es otro tema. En la médula espinal, porque son muy pocas las células que se van a encontrar ahí que pueden dividirse. ¿Ya? Porque lo otro es puro tejido neuronal, pues y la neurona no se divide. Ya, el astrocito entonces, apoyo metabólico estructural, pues como les digo, son como las nanas de las neuronas, las cuidan, les dan de comer, las limpian, etc. Las microglias son parte del sistema inmunológico, se van a encargar de limpiar, de comer desechos y cosas así. Los oligodendrocitos secretan el sistema de mielina, o la vaina de mielina, que es este recubrimiento como de plástico que tiene el cable neuronal, como para que lo puedan hacer ahí el enlace. Y la célula de Schwann hace lo mismo. Entonces, esta es clásica pregunta. Les van a colocar la célula de Schwann y les van a decir que es parte del sistema nervioso central. O al revés, le van a colocar el oligodendrocito y les van a decir que es parte del sistema nervioso periférico. Entonces, no se confundan, no caigan en el juego la pregunta. Oligodendrocito central, Schwann periférico. Y finalmente van a tener a la célula ependimal. Va. Estoy yo el que está con... Borrar todo. Y finalmente la célula ependimal, que son, ahí dice células epiteliales bajas, que en realidad quiere decir que son células que se encuentran por debajo de los tejidos que se encargan de proteger. Entonces van a tener células ependimales posiblemente en la piel, debajo de la estructura muscular, van a tener las células ependimales conectadas a estas redes y esencialmente en el sistema nervioso central, ¿ya? Y que recubren, de hecho ahí lo dice, recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Es un protector. La célula ependimal es un tejido conectivo en realidad, esa es su definición. Pero no quiero caer en definiciones tan complejas, porque de tejido conectivo a ustedes no les van a preguntar nada. Entonces, hablarle de tejido conectivo ya es un pecado.
Ya, ¿alguna pregunta con las glías? ¿Neuroglias o células gliales? ¿Ninguna? ¿Qué hora es? Ya. Vamos entonces a la más bonita de todas, la neurona. Yo creo que esta imagen la reconocen, ¿no? Vea la neurona en todo. Ya, así se ve una neurona en realidad, porque está conectada con muchas otras neuronas. Es imposible que una neurona que permite la conexión del sistema nervioso esté aislada, ¿ya? Y aquí van a tener un montón de estructuras en el interior de la neurona. De hecho, aquí se ve la célula de Schwann. Hay una célula muy chiquitita, una cuestión ahí de color amarillo muy pequeño, y hay varias células de Schwann secretando como cable protector. De hecho, lamentablemente quedan unos espacios aquí, y eso ahí está simbolizado con una línea, una flechita, que dice nódulo de Rambier, pero eso ya es un poco más específico. Después lo vamos a ver cuando veamos la conducción del impulso, ¿ya? Pero la célula de Schwann nos recubre, siempre le queda como pelado el cable, y eso puede ser una desventaja, pero más que una desventaja, es una ventaja que, como les digo, la vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poco más simple, esa yo creo que es la neurona más sencilla que hay. De hecho, es como la foto más clara para poder explicarla. Y vamos a ir viendo cada estructura de la neurona. A ver, lo primero que nos tiene que quedar claro con respecto a la neurona, ¿dónde estamos? Aquí, es lo que se conoce como cuerpo, vamos a dejarlo ahí, vamos a marcar, cuerpo o soma neuronal, es lo mismo. Cuerpo, en latín se dice soma, por lo tanto decir cuerpo neuronal, es lo mismo, se puede decir de la misma forma soma neuronal, ¿ya? Es lo mismo. El cuerpo de la neurona es la célula como tal. Dentro de ahí de la célula vamos a encontrar el característico núcleo, todas las células tienen núcleo, ahí está el material genético que en realidad aquí está detenido, no se puede dividir, y tiene unas prolongaciones como pelitos, como rayitas que ustedes ven acá que se llaman dendritas, que son como deditos. Ya, las dendritas se conectan de una neurona con otra, y a través de estos como deditos es que se realiza la conducción del impulso. De hecho, aquí lo dice, dendrita, prolongación de la neurona que se especializa en el contacto con otra neurona. Por lo tanto, las neuronas se tocan las dendritas entre sí para poder comunicarse, ¿ya? Y ahí pasa por ahí decir, consideren esto como una chispa eléctrica. Después vamos a ver que en realidad es un poco más complejo que una chispa, pero por ahora es como una chispa eléctrica. Y esa chispa pasa de una neurona a la otra y se conduce el impulso. El soma neuronal, esencialmente el cuerpo de la neurona, aquí se realizan dos cosas bien particulares, de hecho aquí lo anotamos, síntesis de neurotransmisores, ¿ya? Que son los neurotransmisores son proteínas, para ser más específico, ¿ya? Son proteínas que secretan las neuronas para comunicarse una con otra, no solo a través de estas chispas, sino que también a través de una secreción. Y tiene el núcleo, y también tiene las mitocondrias, ¿ya? El núcleo, como les digo, no sirve esencialmente para la división, contiene material genético para poder sintetizar los neurotransmisores por los procesos que vimos la semana pasada y antepasada, la transcripción y la traducción, y contiene una estructura que se llama, bueno, las mitocondrias, que son las que le van a entregar energía a la neurona, y contiene una estructura que se llama corpúsculo de Nissen, que aquí no se ve, ¿ya? Aparece en la otra figura. El corpúsculo de Nissen, y este también es clásica pregunta de prueba, el corpúsculo de Nissen es, por favor, no se olviden, es el retículo endoplasmático rugoso de la neurona. Los retículos endoplasmáticos son organelos que tienen todas las células, o la gran mayoría de las células, ¿ya? El retículo endoplasmático rugoso, más específicamente, es el que se encarga de la síntesis de proteína de casi todas las células, ¿ya? Porque tiene ribosomas en su estructura, entonces sintetizan las proteínas en ese sector. En la neurona, el retículo está tan especializado, es tan funcional para una cosa o dos, no más allá que la síntesis de una hormona, perdón, una secreción bien particular que son los neurotransmisores. Entonces, como no hay otra célula que sea capaz de sintetizar neurotransmisores, el retículo endoplasmático rugoso de la neurona está altamente especializado.
Y como está tan especializado, se llama corpúsculo de Nissl. Entonces, cuando a ustedes se les hablen de corpúsculo de Nissl, dos cuestiones se les tiene que venir a la cabeza. Lo primero es que sintetiza los neurotransmisores. Segundo, es el retículo endoplasmático rugoso, pero solo de las neuronas. Por lo tanto, el corpúsculo de Nissl, como buen retículo endoplasmático, lo más seguro es que lo encuentren cerca del núcleo. ¿Ya? En todas las células, el retículo endoplasmático está siempre al lado del núcleo, ya en el 99,9%. En la neurona no es la excepción. Como les digo, está tan especializado en la secreción, en la síntesis, perdón, del neurotransmisor o de los neurotransmisores, que se llama corpúsculo de Nissl. Cambió su nombre, por así decirlo. Ya. Y estos neurotransmisores se van a las puntitas, particularmente aquí en la dendrita o en esta parte final, que aquí aparece como terminal axónico, en la parte final del axón, quiere decir. ¿Y qué es el axón? Pues, algo ya habíamos visto. El axón es este caminito que va por dentro. Voy a tratar de dibujarlo, pero está medio difícil porque tengo que hacerlo con el mouse. Vamos a dibujarlo. Este camino que va por acá, por dentro de la neurona, yo lo estoy marcando con color verde, hasta ahí. Y que en este caso está cubierto por la mielina, ¿ya? Si es una célula, recuerden, si es una célula del sistema nervioso periférico, esa mielina la sintetizó o la creó, la fabricó una célula de Schwann. Si esto hubiera sido o es una célula del sistema nervioso central, en este caso sería el oligodendrocito el que sintetizó esa mielina. Ya, este canal, que se llama canal axónico o axón, ahí aparece como definición, es una porción muy larga de la neurona. Es como el brazo más largo que tiene la neurona y que se extiende el impulso nervioso por ahí, ¿ya? Y lógicamente le permite la conducción de un impulso más específico, más llevado, como que lleva el impulso a través de este brazo más largo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después. Al final, en la parte final de la célula, aquí, ahí ustedes tienen el terminal axónico, en la puntita de cada bracito, de cada dedito, en la parte, el terminal de cada dedito, se van a encontrar con los botones sinápticos. Los botones sinápticos, de hecho ahí dice parte final del axón, como de la mano, esta parte, la parte final de cada dedo, ya, supongan que este es el canal axónico, este es el terminal axónico, la mano completa, y cada puntito pasa a ser el botón sináptico. Y ese puntito se conecta con otro, y a través de ahí se conduce el impulso nervioso de una célula a otra, ¿ya? Ahí están los neurotransmisores, por ahí se pasa, como les digo, está como chispa entre una célula y otra. De una neurona tienen que reconocer principalmente estas estructuras que les dejé aquí. El cuerpo, o soma neuronal, tienen que reconocer el retículo endoplasmático rugoso, o corpúsculo de Nissl, las dendritas, que son los extremos, o estas como bracitos que tiene el soma neuronal con la que se conecta con otras neuronas, el axón, que sí o sí va a aparecer, recuerden que este cable bien largo por donde se extiende la neurona, y la parte final, ya que viene a ser el terminal axónico con los botones sinápticos. Ahora, vamos a hacer una pregunta capciosa para ver si, cómo está la imaginación en realidad. ¿Qué pasa si esta neurona, yo con un cuchillo, la corto aquí? Ahí donde dice el corte con la flecha. ¿Qué pasa si yo corto el axón de la neurona? ¿Se muere la neurona o regenera el axón? ¿Qué creen ustedes? Regenera la... Ya. La neurona no se puede dividir. Dijimos eso como regla básica. Ya. Por lo tanto, si yo corto el axón, la neurona tiene la capacidad de regenerarlo y estirarlo otra vez para poder conducir el impulso nervioso. No sé si ustedes han visto las personas que por algún motivo se han cortado un dedo, o en algunos casos se han cortado la mano, y le han puesto de nuevo la pieza, por así decirlo, y le han hecho sutura, y después la persona al principio no puede mover mucho el dedo, pero al cabo de los años y con la fisioterapia, con la terapia apropiada, puede mover la mano completa, quizás no en un 100%, pero sí en un 95, 90%. Ya, eso pasa porque los axones periféricos, ustedes se los pueden cortar,
Y la neurona, que posiblemente no murió, estiró el canal axónico y sigue conduciendo el impulso nervioso. Por eso lo pueden mover, por eso pueden sentirlo aunque ustedes pierdan el dedo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ustedes pueden cortar canales axónicos? Sí. Se puede cortar un canal axónico y regenerarlo, pero solo en axones periféricos, solo en axones del sistema nervioso periférico. Y eso lo vamos a notar porque lo he visto y lo he visto que lo han preguntado esencialmente. Por lo tanto, los axones, vamos para no colocar el nombre completo, canal axónico, los axones del sistema, así se simboliza, sistema nervioso periférico, y esto lo voy a repetir mientras veamos el sistema nervioso lo voy a repetir, ¿eh? Los axones del sistema nervioso periférico son los únicos que se pueden regenerar, o sea, se pueden volver a prolongar para conducir el impulso nervioso. ¿Por qué en el sistema nervioso central esto no puede ocurrir? Porque los axones están tan apretados que lo más seguro es que si ustedes lo corten, no maten a la neurona. No se puede estirar el rizoma neuronal. Ese es uno. La segunda opción es que tengo un problema. Gran parte de las glías o microglias están en el sistema nervioso central. Entonces, si ustedes cortan el canal axónico y lo separan, lo más seguro es que se coloque una glía y se empieza a regenerar. Y la glía llena el espacio. Pero el problema que tiene la glía es que no conduce el impulso. Entonces me ayuda, sí, pero en ese caso es una molestia porque al no conducir el impulso quedó así entrecortado, se corta, aparece una glía que no es capaz de conducirlo, hasta ahí no me llegó el impulso nervioso, pues no se puede conducir por ese canal axónico. Por lo tanto, en el sistema nervioso central, los canales axónicos normalmente no se regeneran cuando se cortan, o porque la neurona se murió, o porque una glía se colocó ahí molestando y empezó a dividirse, voy a crecer. Ya, ¿qué pasa si yo corto? ¿Qué pasa si rompo el cuerpo de la neurona y destruyo el soma neuronal? ¿Podré regenerarlo? No. No. Muy bien, no hay vuelta atrás. Se perdió el soma neuronal y ustedes perdieron a la neurona como tal. No se va a poder regenerar, ni siquiera va a poder prolongar el axón porque en realidad no tiene un núcleo para poder dar la orden de que se estire. Entonces, la importancia del soma neuronal es que permite, no solo permite o ayuda con la secreción o con la fabricación, la síntesis de los neurotransmisores, ¿ya? Sino que y guardar los mensajes, por así decirlo, en forma de ARN mensajero en su interior. El tema es que no es capaz perdón, la pérdida del soma neuronal le incapacita a la neurona la conducción del impulso en su totalidad. Por lo tanto, si se pierde el soma neuronal, se perdió la neurona. Y ya sea que sea en el sistema nervioso central o el periférico, ahí da lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la cabeza de importancia de la neurona radica esencialmente en el soma, no en el canal axónico. De hecho, ustedes podrían cortar las dendritas también, y lo más seguro es que la neurona vuelva a regenerar las dendritas. Por lo tanto, la neurona puede reestructurar todas sus prolongaciones, salvo la del soma neuronal. El soma no tiene vuelta. Puede incluso perder el corpúsculo de Nissl, y lo más seguro es que él fabrique nuevo corpúsculo de Nissl para poder sintetizar más neurotransmisores. ¿Ya? Por lo tanto, ¿quién me cerró? ¿Me escuchan? Sí, profe. Es que alguien me dice que me cerró la sesión del Zoom. Tiene que seguramente ser algún profe que quiere echar a hacer clase. Cuénteme. ¿Qué puede matar a una neurona inmediatamente? ¿Qué puede matar un veneno metabólico? Por ejemplo, el cianuro, se ha cortado así como en efecto dominó, todas las neuronas de un viaje. El cianuro, venenos metabólicos como por ejemplo neurotoxinas. No sé si han hablado, por ejemplo, o sea, han escuchado, por ejemplo, del veneno de la araña rincón, o el veneno de los ofidios, de las serpientes. Ya, esos son neurotoxinas, que lo más seguro es que busquen, o no es que las busquen, se acoplen a receptores de las células nerviosas y les generen necrosis, se empiecen como a chupar y se mueran. ¿Ya? Por eso es tan letal, por ejemplo, el veneno de la serpiente o el veneno de algunos insectos o arácnidos, en este caso los arácnidos, particularmente las arañas,
son neurotoxinas que lo más seguro es que chupen a la célula, se muere el soma neuronal y maten por completo la estructura nerviosa. Y los otros son venenos ya fisiológicos, venenos metabólicos, como por ejemplo el cianuro, que es el grado de letalidad es tan alto porque rompe la última cadena, la última enzima de la cadena respiratoria del ciclo de Krebs. Entonces me termino muriendo porque no puedo respirar. Esos principalmente son como los asesinos de neuronas o de tejido nervioso. ¿Alguna otra pregunta? No, voy a decirle a estos desgraciados que están en clase. Ya, Profe, cuénteme. ¿dónde se encontrarían los corpúsculos de...? El corpúsculo de Nissen se encuentra en el soma neuronal, en el cuerpo de la neurona. ¿Ya? Gracias. De hecho, voy a tratar de ir para atrás. Voy a cerrar aquí. Ya, ustedes ven ahí en la célula grande que está bien enredada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya. sí. ¿Ven la estructura de color amarillo? Ese es el núcleo. Estas que están acá de color, yo veo colores básicos, no me piden especificar mucho el color. Para mí, este es amarillo, por si acaso, amarillo-naranjo, no más que eso. Esta cuestión que está acá, que tiene como pliegues, son las mitocondrias. Y si se dan cuenta, esta cuestión que dice núcleo, por cierto, el nucleolo ahí es verde, ese sí es verde, yo creo que ahí todos concordamos que es verde. Tiene una estructura que tiene como varias vueltecitas, y que es de color, yo lo veo morado. ¿Sí o no? Sí. Ya, Sí. ese es el corpúsculo o cuerpo de Nissen. Entonces, si se dan cuenta, está al lado del núcleo. ¿Ya? Por lo tanto, la orden de secretar neurotransmisores o de fabricar neurotransmisores sale del núcleo y pasa inmediatamente a la fábrica de los neurotransmisores, que es el corpúsculo de Nissen. Como la fabricación del neurotransmisor genera gasto de energía, involucra un gasto energético, es que yo tengo las mitocondrias aquí a los lados. Y estas como pelotitas que ven acá posiblemente sean las secreciones de es como que guardaron muchos neurotransmisores y los van a conducir a través de pelotitas hasta la parte final, ¿ya? Donde esencialmente los van a secretar o los van a botar más tarde. Hasta aquí, con la estructura neuronal. ¿Alguna pregunta? Neurona, soma, dendrita, núcleo, canal axónico, mielina. El nódulo de Rambier lo vamos a dejar por el final. Profe, lo que no entendí de los botones sinápticos Ya. era de que almacenan los neurotransmisores como... Piensen que son como saquitos, como bolsitas, ¿ya? Y estas bolsitas se choca una bolsita con otra. Entonces, en estas bolsitas, en la parte final de la neurona, es como que, miren, imagínense un dedo. Y en el interior del dedo hay cosas, pues. No voy a decirles qué cosas hay, pero ustedes pueden sentir que es blandito y hay algo aquí adentro. Ya. Si ustedes chocan un dedo con otro, a través de estos dedos yo puedo pasar estas secreciones, que son los neurotransmisores. Entonces el botón sináptico en su interior, en su estructura interna, tiene los neurotransmisores guardados como en unas cápsulas muy pequeñas. Y a través de un proceso que se llama exocitosis, que lo vamos a ver más adelante, que es la salida de cosas de la célula, un botón bota estos neurotransmisores hacia el otro botón sináptico. Y a través de eso, ese botón dice, me están dando una orden de conducir impulso. Dependiendo de cuánto neurotransmisor se secrete, el botón se estimula más o menos, ¿ya? Y conduce el impulso con mayor o menor intensidad. Por eso hay algunas drogas que pueden, por ejemplo, mantenerlos despiertos más tiempo de lo normal, como la cafeína, por ejemplo, o la cocaína, que amplifica mucho más el efecto, porque la droga lo que hace es sobreestimular el botón sináptico. Entonces el botón sináptico interpreta como que, tengo que conducir mucho más impulso de lo que debería conducirlo, y amplifica el efecto. Entonces voy a permanecer más tiempo despierto, aunque después voy a terminar muerto porque posiblemente gasté toda la energía que tenía en un viaje. ¿Ya? Como otras drogas que bloquean ese efecto, pues. Entonces se quedan entre medio o entre los botones, de tal forma que cuando se secreta el neurotransmisor, el otro botón no interpreta
bien o no interpreta en su totalidad el efecto. Entonces, no sienten nada, pues. Yo me puedo estar pinchando y no hay conducción de impulso porque como no hay secreción del, sí hay secreción del neurotransmisor, pero no se interpreta porque hay algo que la está bloqueando, yo no siento nada. Y ahí tienen distintos tipos de drogas, pues desde la más básica que pasa a ser los opiáceos, por ejemplo, y todos sus derivados, la benzodiazepina y todos los opiáceos varios, los derivados del opio. Drogas un poco más recreativas, por así decirlo, como el THC o el cannabidol, u otras que son, no sé, que son un poco menos fuertes, como por ejemplo, a ver, una que lo adormezca, pero que lo adormezca poco, la anestesia local, por ejemplo, bloquea la conducción del impulso nervioso. Al bloquearlo entre botones sinápticos, como les digo, el botón sináptico, por más que secrete los neurotransmisores, el otro no lo interpreta. Ahora vamos a tener una clase... Profe, el midazolam igual, ¿cierto? ¿Ah? El midazolam también hace ese Sí, efecto. porque lo más seguro es que sea un derivado de algún opiáceo. Si no es opio puro, es derivado del opio como tal. ¿Ya? Entonces, y el opio es se ocupa desde la época de antes de Cristo incluso, mucho antes, porque son plantas que vienen del Mediterráneo, o sea, más que del Mediterráneo, entre África, Europa, el sur de Europa, y las civilizaciones humanas nacieron ahí principalmente, entonces está muy documentado el uso del opio. Bueno, el opio se prohibió precisamente para evitar que la gente anduviera volada. ¿Qué otra pregunta? Como les decía, tenemos una clase de puras drogas, de efectos de drogas. Entonces hay dos grandes tipos de drogas esencialmente. Las excitatorias, ¿ya? Las que nos van a encender, nos van a prender y después vamos a terminar muertos al cabo de un tiempo. Y las que nos inhiben, pues las que nos apagan, las que nos duermen. Y que en un exceso, lógicamente, hace que todo el sistema como que se desconecte y la persona se podría morir. Como que se adormece y se muere. ¿Qué otra pregunta? Yo creo que eso, profe. Ya. La próxima semana entonces vamos a continuar con esto del sistema nervioso. Vamos a ver la división que existe entre el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula, y la división con el sistema nervioso periférico, que a su vez está muy ramificado, ¿ya? Porque ahí tienen la división somática, la división motora, dentro de la somática tienen otras divisiones más. Por lo tanto, eso esencialmente hay que tratar de verlo con algún mapa conceptual e ir definiendo cada uno de esos conceptos, para no perdernos, porque si no, nos vamos a perder porque el sistema nervioso es muy largo, es muy extenso. Y como les decía, hay mucha pregunta del sistema nervioso en las pruebas de selección, en la PSU anterior y posiblemente sea así este año en la nueva prueba, pues la prueba de transición. ¿Ya? Ya, chiquillos, les voy a mandar una guía por el WhatsApp. Esa se la voy a dejar ahí apenas la tenga lista. Son un par de ejercicios, 5 o 6 ejercicios, y les voy a juntar el solucionario después. O sea, primero voy a terminar la guía, que ya la tengo lista, tengo que acomodar la alternativa. Se las voy a enviar y cuando la terminen, me piden el solucionario y ahí sale la respuesta del por qué es la correcta y las otras no son válidas. ¿Ya? Ya, niños, los dejo para que tengan recreo porque sé que ahora tienen clases. Cuídense, nos vemos el otro jueves. Chao, profe. Chao, profe, Chao. que esté Chao, bien, profe. gracias. Están invitados para el taller de habilidades científicas el sábado a las 5, aunque ya la gran mayoría sabe. Para que no digan Gracias, profe. que no paso. Aviso. Gracias, Chao, profe. Chao. nos vemos. Chao. Chao. Profe, Cuénteme. ¿usted tiene alguna página o algún lugar donde se puedan encontrar como cosas interesantes de biología? O algo así, artículos? Sí, no, sí tenés. Mira, te la envío por el WhatsApp igual, pues. ¿Ya? Vale. Y ahí te envío no tengo muchas páginas para buscar información, porque tengo más que nada para sacar, como para hacer clases, ¿ya? Pero si quieres, por ejemplo, te puede servir para introducirte en algunos temas, ¿ya? Pero sí, Vale. sí tengo, te la envío al WhatsApp, Vale, gracias, te la profe. envío por interno, como dicen. Vale, gracias, profe. Vale, nos Que esté bien. vemos, chao. Chau, chau.